Respira, profundo. Te voy a pedir que hagas algo radicalmente disruptivo, algo que va contra el murmullo de todo el mundo. Quiero que dejes de hacer metas para el año 2026. Sé que suena chocante, pero si sientes ese familiar nudo en el estómago, esa punzada de insuficiencia que te visita cada enero, es porque has caído en la trampa de la exigencia occidental que te obliga a creer que tu vida es un proyecto fallido, que solo se arregla con una fuerza de voluntad violenta. ¿Cuántas veces has cerrado el año arrastrando la pesada carga de los propósitos incumplidos? Esa insatisfacción crónica no es tu culpa, es el producto de intentar empujar el río. Es hora de dejar de perseguir la ilusión de la página nueva, que solo trae consigo la culpa de marzo. La trampa es sutil, pero devastadora. El Occidente te ha convencido de que la vida no es un ser, sino un perpetuo llegar a ser. Te dicen que eres una arcilla sin forma que necesita ser modelada a golpes de lista de tareas y objetivos S, M, A, R, T. Pero, dime, ¿acaso el árbol se avergüenza de no ser todavía la montaña? ¿Acaso el río se detiene a lamentar que no ha llegado aún al mar? No, simplemente fluyen. Se cumplen en cada instante de su movimiento. Al poner una meta, por muy noble que parezca, ya sea perder 10 kilos, conseguir un ascenso o aprender un idioma, implícitamente estás declarando que tu yo actual es insuficiente, defectuoso, un borrador que debe ser corregido urgentemente. Esta es la raíz de la insatisfacción crónica que buscamos disolver. No es el objetivo en sí lo que agota, sino la energía que gastas en la resistencia contra tu propia realidad. Vives en un estado constante de carencia proyectada. El futuro se convierte en el único lugar donde resides la plenitud y el presente, por definición, se transforma en un mero vehículo de tránsito, un páramo incómodo que debes abandonar para alcanzar esa versión idealizada de ti mismo. El Tao nos enseña que la completitud no se alcanza, se revela. Cuando el sabio formula un deseo de cambio, siempre lleva consigo la semilla de la frustración, porque el deseo nace de la creencia de que le falta algo que el universo no le ha dado ya. Es una violencia contra la sincronía natural de la existencia. Es el esfuerzo de la mente lineal, intentando ordenar a la fuerza el caos creativo del cosmos, creyendo que sabe mejor que la naturaleza cómo debe desarrollarse. Observa el ciclo del deseo. Logras la meta de enero. Hay un breve instante de euforia, pero de inmediato, el ego, ese implacable capataz interno que necesita un proyecto para existir, ya está señalando la siguiente cumbre, el nuevo defecto a erradicar. Es un pozo sin fondo, una cinta de correr donde la meta se aleja tan rápido como avanzas. Nunca llegas, porque la estructura mental que generó el primer deseo, la sensación de carencia, no ha sido desmantelada. Sigues buscando fuera lo que solo puede encontrarse en el cese de la búsqueda. El secreto, que no es secreto, es detener esa carrera, es abrazar la verdad de este instante, no como resignación pasiva, sino como reconocimiento de la perfección intrínseca de lo que eres ahora mismo. La verdadera fuerza no está en la lucha por cambiar, sino en la sutil inteligencia de alinearse con lo que ya está sucediendo. ¿Cómo se vería tu vida si, en lugar de planificar violentamente el futuro, simplemente te permitieras ser ahora, sin la necesidad urgente de corrección? Permite que tu energía, antes dedicada a la tiranía del debería ser, se reconduzca a la suave atención del es. Solo así, la culpa se disuelve. Hemos sido educados bajo la tiranía de la flecha, la idea de la mejora constante, el progreso incesante. Nuestro sistema económico, nuestra educación y, por ende, nuestras metas personales están cimentadas en la noción de que la vida es una línea recta ascendente. Si no estamos creciendo, avanzando o logrando constantemente, sentimos que estamos fallando o estancados. Pero esta es una ilusión moderna, una invención cultural que ignora el movimiento fundamental del Tao. El Tao no se mueve en línea recta, el Tao baila en espirales y ondulaciones. La vida no es una gráfica de crecimiento perpetuo que exige subir sin descanso. La vida es un ciclo, una respiración profunda del universo, que requiere tanto el lleno, yang,
como el vacío, yin. La obsesión por la linealidad nos condena a la frustración perpetua porque intenta eliminar la mitad esencial de la existencia, el retorno. Obsérvelo en la naturaleza. ¿Acaso el río se empeña en no volver nunca al mar? ¿Acaso el árbol se castiga a sí mismo por despojarse de sus hojas en otoño? El otoño no es un fracaso del verano. Es una necesidad profunda y fértil. Es la fase yin de recolección, de quietud silenciosa y aparente inacción, que nutrirá el nuevo brote, yang, en primavera. Si usted intenta mantener el verano productivo, en febrero, a base de esfuerzo y voluntad brutales, está violando la ley cósmica del retorno. La verdadera sabiduría del Tao reside en reconocer que el descenso, la pausa o el aparente retroceso es tan crucial como el ascenso. Es en el silencio, en la temporada de menor cosecha, donde la energía se regenera y la verdadera transformación, la que no requiere el látigo del esfuerzo, se manifiesta. Lo que Occidente llama fracaso o estancamiento, el Tao lo ve como la fase crucial de gestación. El concepto de ciclo en el taoísmo no es, sin embargo, meramente un círculo vicioso que lo devuelve al mismo punto, sino una espiral ascendente. Usted regresa constantemente al punto de partida, que es siempre el instante presente, pero lo hace desde un nivel de conciencia diferente. Cada giro en la espiral, cada meta que fue lograda y luego disuelta, cada aparente fracaso que resultó ser un fertilizante, no es progreso lineal, sino profundización de la comprensión. Deje de preguntarse, ¿qué tan lejos he llegado en esta línea de tiempo? Para preguntarse, ¿con qué tanta presencia, con qué tanta quietud habito este punto de retorno? Las metas lineales nos obligan a mirar ansiosamente hacia un futuro irreal, hacia un allí que nunca llega porque está siempre un paso más allá. El Tao, en cambio, nos invita a mirar hacia abajo, hacia el centro, hacia el aquí y el ahora, que es el único lugar de poder real y de paz duradera. Cuando permitimos el ciclo, cuando honramos el yin y el yang de nuestra propia vida, ésta se convierte en un flujo sin resistencia. El éxito deja de ser la acumulación frenética y se convierte en la perfecta adaptación y armonía con la marea del momento. Deje que el flujo del universo, esa fuerza que mueve las estrellas y las estaciones, lo guíe, en lugar de intentar remar violentamente contra una corriente que es, en esencia, usted mismo. La meta, nos susurra el Tao, es el camino. Y el camino se revela solo cuando uno cesa la tiranía del control y deja de forcejear por dictar el destino. La vida es el movimiento constante de dar y recibir, de expansión y contracción. Si solo se permite expandir, se agotará. Si se permite contraer, encontrará el refugio. La paz no está en la cima que se alcanza, sino en la aceptación profunda de que, después de la cima, viene inevitablemente el valle, y ese valle es necesario para florecer de nuevo. El calendario es una invención humana, una grilla conveniente y necesaria para la organización social, pero completamente ajena a la verdad del flujo universal. Cuando llega el 1 de enero, o el inicio de una nueva semana, o la madrugada de un cumpleaños, muchos sienten la urgencia de romper con todo lo anterior, abrazando la mágica pero falsa idea de la página nueva. Creen, con una fe casi desesperada, que pueden borrar la inercia acumulada de meses o años con un simple cambio de dígito en el pergamino del tiempo. Pero dígame, mi amigo, ¿acaso el río que fluye detiene su curso y cambia su caudal simplemente porque un reloj artificial marca la medianoche? ¿Acaso el bambú cesa su crecimiento subterráneo simplemente porque el calendario dicta el fin de un ciclo fiscal? El Tao nos enseña que el cambio no es un evento dramático, sino un proceso orgánico, continuo e incesante. Esta ilusión de la página nueva es particularmente peligrosa porque promueve la fantasía de que la transformación es algo que se ejecuta de golpe, un reinicio abrupto, en lugar de ser la respiración constante y gradual de la existencia. Las metas que se establecen bajo esta presión. Voy a cambiar todo ahora mismo. Dejo todos mis malos hábitos el día 1. Son castillos de arena levantados contra la marea del propio ser. Están destinados al colapso no por falta de voluntad, sino porque violan la ley fundamental del crecimiento, la paciencia y la progresión imperceptible. Observe al árbol que se convierte en gigante. No lo hace doblando su voluntad en un día de euforia.
Lo hace a través de miles de amaneceres y anocheceres, añadiendo capas microscópicas de vida a su tronco, respondiendo al sol y a la lluvia con una paciencia inquebrantable. El crecimiento es una acumulación silenciosa de pequeños síes dados a la vida diaria. Cuando usted impone un propósito gigante y repentino, está forzando un crecimiento que no tiene raíces. Es una inundación emocional, un torrente de ambición que se seca tan rápido como apareció porque el sistema no fue preparado para sostenerlo. Su mente y su cuerpo, acostumbrados a un ritmo, se rebelan ante la violencia del cambio impuesto por una fecha artificial. La resistencia que siente no es pereza, es la sabiduría de su ser clamando por gradualidad, por Wu Wei, por no forzar lo que solo puede madurar con el tiempo. El Tao no busca el reinicio dramático que dicta el calendario, busca la continuidad consciente. Nos pide que miremos la vida no como una serie de capítulos que se cierran y se abren con estrépito, sino como una única hebra interminable de seda, donde cada momento se funde suavemente con el siguiente, llevando consigo la sabiduría del ayer sin la carga del juicio. El cambio verdadero ocurre en el nivel del goteo constante. La mejora es invisible al principio, casi aburrida en su sutileza. Es la disciplina suave, casi aburrida, del agua que, con infinita paciencia, logra perforar la roca más dura. Si busca cambiar radicalmente su ser, abandone la idea de la gran meta, que depende de una fecha. Concéntrese, en cambio, en el pequeño movimiento de este instante. Pregúntese, ¿qué paso mínimo puedo dar que honre mi verdad en este momento, sin forzar la página nueva? ¿Qué pequeño ajuste puedo hacer en mi respiración, en mi atención, que sea sostenible no por un año, sino por los próximos 5 minutos? Ese ajuste diminuto, realizado con presencia total, es el verdadero secreto de la longevidad y la transformación duradera. El universo no funciona con propósitos de año nuevo, sino con la persistencia humilde del momento presente. El Tao nos enseña la profunda lección de la temporalidad a través de los ciclos. Observe el campo. El agricultor sabio no siembra en invierno ni espera cosechar en primavera. Él respeta la ley inquebrantable de la estación. De igual modo, su vida opera bajo sus propias estaciones internas, y el fracaso de las metas rígidas reside, a menudo, en intentar forzar la cosecha cuando aún es tiempo de siembra, o, peor aún, en exigir floración cuando el alma clama por el descanso invernal. ¿En qué estación existencial se encuentra usted ahora? Esta es la pregunta fundamental que desplaza a cualquier plan quinquenal. Si su alma vive la primavera, un despertar suave de la energía, una sensación de curiosidad naciente, es el momento de la germinación y la planificación ligera. Es tiempo de nutrir la tierra interna, de regar esas pequeñas ideas que apenas asoman. No es el momento de la acción explosiva ni de la validación externa. Es un error gravísimo confundir la suave promesa de la primavera con la plena manifestación del verano. Intentar cosechar ahora es arrancar la planta de raíz. El verano es la acción exuberante, el despliegue de energía máxima. Cuando la vitalidad es alta, los días son largos, y la luz interna le empuja con fuerza. Es el momento de construir, expandir y relacionarse con el mundo exterior. Es la fase del máximo rendimiento yang. Pero el verano, por glorioso que sea, no es eterno. Llega el otoño, la estación de la recolección, sí, pero también del desprendimiento. El árbol no se aferra a la hoja muerta. El otoño nos pide mirar qué frutos hemos producido, agradecer la abundancia y, vitalmente, dejar caer aquello que ya no es esencial, que cumplió su ciclo. Si en otoño usted intenta aferrarse a la energía expansiva del verano, ignora el llamado a la introversión. Se genera tensión y sufrimiento innecesario. Y luego, ineludiblemente, llega el invierno. El invierno es el tiempo de la quietud, la conservación radical de la energía. La naturaleza se retrae. Los jugos vitales descienden a las raíces. El invierno no es un fracaso. Es el requisito fundamental para el resurgimiento de la primavera. Si usted se siente cansado, exhausto o internamente apagado, el error no es su pereza, sino la resistencia obstinada a la estación que le pide reposo absoluto, reflexión profunda y el silencio nutritivo del vacío. Las metas que ignoran la estación, que exigen la productividad,
veraniega en medio del agotamiento invernal, son actos de violencia contra el propio ser. El taoísmo enseña que la máxima eficacia se alcanza cuando la acción, yang, está perfectamente alineada con la receptividad o el descanso, yin, que el momento requiere. Dejar de forzar metas es, simplemente, honrar el clima interno. Es preguntar, ¿qué clase de movimiento o de quietud es apropiado para el jardín de mi alma hoy, en este instante? A veces, la acción más poderosa es la no acción, el Wu Wei, la sabia espera que permite que la semilla descanse hasta que la temperatura y la humedad sean perfectas para su ascenso. Esta sintonía con el ritmo es la fuente de la paz profunda y de la verdadera transformación, aquella que no se mide en logros externos ni en fechas marcadas, sino en la impecable armonía interior. El error de fijar metas estriba en no comprender la naturaleza cíclica e interdependiente de la existencia, encapsulada en la dinámica del yin y el yang. Observe el Taijitu, el símbolo sagrado del Tao. No es una división estática, sino un movimiento perpetuo. El blanco no es la negación del negro, ni el negro la ausencia total del blanco. Mire de cerca. En el pico del yang, en el punto más brillante de la luz o el logro, reside una pequeña semilla de oscuridad, yin. Y, recíprocamente, en la profundidad más honda de la sombra o el reposo, late el pequeño punto de luz, yang, el impulso de la nueva acción. Esto es la ley fundamental del cambio. El Tao nos enseña que no hay final absoluto, solo la saturación del ciclo. Cuando una etapa de la vida alcanza su clímax, cuando el objetivo es supuestamente alcanzado, o la experiencia es vivida en plenitud, esa misma plenitud es la señal de que la energía ha llegado a su punto máximo de expansión y debe, por ley natural, comenzar su fase de contracción. La ambición rígida teme a la contracción, teme al descanso, porque lo interpreta como estancamiento o retroceso. Pero el cierre de una etapa no es una pérdida, es la inevitable transformación del yang en yin. Es el momento en que el río, tras haber vaciado su caudal en el mar, debe volver a la calma del vapor y la nube antes de que pueda iniciar un nuevo viaje como lluvia. El secreto milenario es honrar el punto de inflexión. Si usted ha terminado una gran tarea o ha completado una relación significativa, la sabiduría no le pide que se lance inmediatamente a la siguiente meta. Eso sería forzar el verano, cuando el otoño ya ha teñido las hojas. La sabiduría le pide que se hunda en el yin, que ese cierre demanda, la introspección, el vacío fértil, la asimilación de la experiencia. El vacío, el gran yin, no es un espacio muerto. Es, de hecho, el contenedor de la potencialidad infinita. La semilla del nuevo inicio no se encuentra en una agenda planificada, sino en ese pequeño punto blanco que emerge silenciosamente en el centro de su oscuridad. Al detener la persecución externa de metas, usted se da permiso para escuchar ese sutil susurro interior. Solo cuando la quietud es total, cuando el esfuerzo ha cesado por completo, el siguiente movimiento, el movimiento correcto, el Wu Wei, se revela por sí mismo, orgánico e ineludible. Ese nuevo inicio, esa pequeña semilla yang, es fuerte porque ha germinado en la tierra preparada y nutrida por el descanso absoluto. Las cosas hechas con esta sintonía nunca fallan, porque fluyen con la corriente del universo, no contra ella. La verdadera eficacia radica en permitir que el fin de una etapa sea la cuna silenciosa e indiscutible del inicio de la siguiente. La esencia del Wu Wei no es la pereza, como muchos superficialmente interpretan. Es la máxima eficiencia energética. Piense en la analogía de empujar el río. Si su meta es que el agua fluya hacia adelante más rápido, y usted utiliza su fuerza, sus brazos y su voluntad para empujar físicamente el agua, ¿qué consigue? Turbulencia, espuma, fatiga. El río no se mueve más rápido, solo se revuelve y su energía se disipa en la fricción. Usted ha trabajado mucho, pero no ha logrado nada, salvo el agotamiento. Este es el camino del esfuerzo sin sabiduría. Es el camino de quien cree que la voluntad individual puede doblegar la ley universal del flujo.
Cada resistencia que encuentra no es una señal para que empuje más fuerte, sino un recordatorio de que está actuando en desarmonía con el momento o la situación. El Tao, la vía, le susurra que cambie la dirección de su esfuerzo, no que aumente su intensidad. El verdadero sabio no empuja el río. El sabio guía, o mejor dicho, se alinea con él. Si la meta es que el agua llegue al mar, el sabio se enfoca en la limpieza del cauce, en retirar los escombros que obstruyen el paso natural, en asegurar que los bancos sean fuertes para contener la dirección, o en esperar la marea adecuada. No es una labor de fuerza bruta, sino de sutil ingeniería del ambiente y la observación atenta de la temporalidad. Esto es Wu Wei, acción sin esfuerzo. Es la acción que utiliza la energía que ya está presente en el cosmos, la gravedad, la presión, el movimiento natural, en lugar de intentar generar energía propia, finita y agotadora, para luchar contra esas mismas fuerzas. Cuando su acción emana del Wu Wei, usted se convierte en el remador que sincroniza perfectamente su golpe con la ola que pasa. El esfuerzo parece mínimo, casi un deleite, y sin embargo, el avance es vasto y rápido. La mente deja de ser el látigo que obliga al cuerpo y al espíritu a moverse contra su deseo. Se convierte en el espejo que refleja la oportunidad. El secreto es comprender que la semilla del éxito de mañana no está en la planificación obsesiva, sino en la calidad de la atención que usted pone hoy en despejar el terreno. La meta final se convierte en un efecto secundario inevitable de haber honrado el proceso. Honrar el proceso es garantizar que el caudal interno, su preparación, su paz, su conocimiento, esté libre de obstrucciones, permitiendo que la respuesta correcta surja espontáneamente en el momento preciso, sin la necesidad de forzar su nacimiento. Es así como la tarea monumental se siente ligera, pues no es usted quien la realiza en aislamiento, sino el Tao obrando a través de su entrega. El Tao no premia al que más se esfuerza, sino al que mejor fluye. Esta es la gran paradoja de la transformación. La entrega es la fuerza definitiva. Para sellar esta lección, le pido que realice el ritual de la entrega. Siéntese donde esté. Ponga una mano sobre su plexo solar y la otra sobre el centro de su pecho. Cierre los ojos. Libere toda la tensión de sus hombros, permitiendo que caigan pesadamente, como si soltara una carga que no le pertenece. Respire hondo, sintiendo cómo el aire llena ese caudal interno que ahora está despejado. Al exhalar, sienta la paz de saber que lo correcto sucederá sin su tiranía. Ahora, abra sus ojos. Vaya a los comentarios. Escriba esta afirmación para grabar su nuevo estado y manifestar el flujo. Ya no lucho contra el agua. Mi caudal está libre de obstrucciones. Yo soy el Tao en movimiento. Recuerde esta verdad eterna. La transformación no es una conquista, sino la resonancia perfecta con el ritmo fundamental del universo. Es convertirse en el bambú que se dobla para no romperse. Si esta enseñanza le ha liberado del látigo de la autoexigencia, declare su gratitud al universo tocando Me gusta. Suscríbase al canal para que la verdad fluya ininterrumpidamente hacia usted. Y comparta este mensaje con aquel amigo que aún está remando contra la corriente. Active la campana de notificaciones para que el Tao le guíe en su camino. Con la acción sin esfuerzo del Wu Wei, nos vemos en el siguiente nivel de conciencia.